En América Latina, a lo largo de muchas décadas, no quiero decir ni 6 ni 8, mi estimado Oscar, pues ha habido una serie de contradicciones políticas, culturales, que han evitado que una región rica en recursos materiales y rica en recursos humanos esté sumida hoy, tristemente, en la pobreza. ¿Qué es lo que está determinando esto cuando en otros países, en otras latitudes, finalmente con menos recursos, son más prósperos? Pues claramente los ricos deberíamos de ser nosotros, mi Mao, y quienes deberíamos estar imprimiendo la pauta hacia la libertad y el progreso y el desarrollo económico, pues sin duda alguna deberíamos ser los países latinoamericanos. Pero, digamos, hay fenómenos globales que se están llevando a cabo que son muy importantes a analizar y por eso estamos muy contentos de tener aquí a Axel Kaiser, que es un filósofo, es un pensador, es un aportador de ideas y abogado además y presidente de la Fundación para el Progreso, pues que justamente trabaja y estudia estos temas y qué mejor que preguntarle a él ¿cuál es el estado global en términos pues, de las libertades y de el progreso factores como el progreso económico y los impactos que tiene pues, en la vida de cada uno de nosotros? Gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Yo creo que vivimos un momento crítico en Occidente, que es la civilización de la cual emerge la libertad individual, y se observa no solamente en el declive de libertad económica en muchos países, ¿no?, sino que también en una transformación de la cultura que está llevando a una mentalidad de cancelación de opiniones diversas y que se cristaliza también en leyes que sancionan la libertad de expresión. Y eso en Europa se está dando de manera muy fuerte y cada vez se está presionando más también en Estados Unidos. Afortunadamente la Corte Suprema tiene una visión maximalista de la libertad de expresión, entonces ha sido más difícil implantarlo ahí. Pero los movimientos que hay al interior de Estados Unidos sí, son contra tremendos. las libertades que desde México no vemos tanto, pero le rascas tantito y es una barbaridad. Diría que en América Latina es también muy palpable la limitación a las libertades económicas, entendido como la libertad de comercio, la libertad de empresa y la libertad de movilidad. Bueno, fíjate que cuando tú examinas ese ranking de libertad económica del Fraser Institute de Canadá, que yo lo estaba mostrando ahora en distintos países, vengo llegando a una gira de Honduras, Puerto Rico, antes de eso estuve en Paraguay, Panamá, en Perú, nadie lo ha visto nunca. Y lo que llama la atención ahí recientemente es que hay países como Chile, del cual yo vengo, que era el que lideraba el ranking de libertad económica, que han caído estrepitosamente, es decir, estamos perdiendo posiciones de manera dramática. Venezuela, que el año 75 era el país número 13 con más libertad económica del mundo, hoy día es el con menos, el número 162. A mí me gustaría aquí hacer una pausa y que nos pudieras ayudar a explicar qué es la libertad económica. Bueno, yo lo voy a plantear en simple. La libertad económica es la posibilidad que tenemos los individuos, cada persona, de perseguir sus fines, ¿no es cierto?, el proyecto de vida que tienen con aquello que les pertenece y con las posibilidades que son capaces de crear para salir adelante, ¿no? Eso es la libertad económica. Ahora, ¿en qué se traduce? Que tú tienes que tener ciertas cuestiones protegidas. El derecho de propiedad. Sin derecho de propiedad no puede haber libertad económica. Se termina la libertad económica porque se termina la libertad individual. Si tú no puedes disponer de tus ingresos y yo te los quito 100% de tus ingresos, pues ya. Tú pasas a ser mi esclavo. No pasas a ser una persona que es dueña de su Si paso el 30% de mis ingresos, ya soy 30% eres 30% esclavo. ¿No? Sí, bueno, para irnos tú sabes que había un famoso profesor de Harvard, filósofo Robert Nozick, que decía precisamente eso, que, a ver, preguntémonos qué porcentaje de lo que nosotros producimos con nuestro esfuerzo todos los meses se lo lleva el Estado. 51%. Y si te dice menos 50. suponte que es un 50%, él te dice, bueno, eso equivale a trabajar 15 días al mes, para ellos, suponiendo que trabajas 30, para hacerlo simple, gratis a otra persona. Y entonces él planteaba la siguiente pregunta, decía, si en vez de cobrar los impuestos, te obligáramos a ti a trabajar 15 meses gratis, sin que te paguen absolutamente nada, te forzaran a trabajar para alguien sin que te paguen, ¿no?, y los otros 15 los trabajas como tú quieres y quedándote todo para ti, ¿estaríamos de acuerdo con eso? Y le decía, nadie estaría de acuerdo con eso porque estaría claro que estamos siendo esclavizados en parte. Entonces los impuestos son una forma de agresión sobre la libertad de los individuos, sobre la propiedad de los individuos, y surgen históricamente, y esto es importante tenerlo presente, como un robo. El Estado se origina como grupos de delincuentes que van
y dominan a otros grupos. Hay un libro de Franz Oppenheimer, sociólogo alemán, que es muy interesante sobre esta historia. Entonces, los nómades, digamos, pastores, en fin, terminan sometiendo a las tribus de campesinos, estamos hablando de miles de años atrás, que eran más débiles y al principio las masacraban y los mataban a todos, hombre, mujer y niños. Después se dieron cuenta que era mejor dejarlas vivas a las personas para que trabajaran y quitarles una parte. Y ese es el origen del Estado. Entonces se quedan ahí como dominadores de esos pueblos, ¿no? Esto me recuerda a una leyenda muy interesante, la de Robin Hood. Claro. Bueno, pero ojo, que hay un tema de Robin Hood que, claro, ¿por qué? Robin Hood lo que hacía era recuperar los impuestos confiscados por el Estado, por el rey. Para regresarlos. Exacto, para regresárselo a sus legítimos dueños. ¿Cómo pasamos de esta explicación que me parece maravillosa de qué son realmente los impuestos y por qué hay que observar sobre ellos, a este oleaje tan fuerte de populismo y de pérdida de libertades, como lo decías en función del índice que mencionabas? Mira, las ideologías, a mi juicio, son el factor decisivo en toda esta discusión. Hay dos pensadores que a mí me gustan mucho. Uno es Deirdre McCloskey, que hace poco ha escrito varios libros tratando este tema. Y ella explica que cuando tú cambias la mentalidad y la forma en cómo hablamos de la gente que crea riqueza, y los países abrazan el éxito y no tienen envidia a los que les ha ido mejor, y los políticos promueven los incentivos para que se produzcan más empresas, más crecimiento económico y todo eso, entonces a ti te va bien y sales adelante. ¿Y por qué en América Latina, en vez de estar pensando de en contagiar esta el éxito, prosperidad, de decir vamos a ser exitoso, pareciera que hay una larga historia en el que más bien es no querer al que tiene éxito y tratarlo de restringir con todas las herramientas del Estado? Mira, ¿Por qué sé que sucede? Juan Bautista Alberdi, que fue un genio intelectual liberal argentino, ¿no? Que es padre de la Constitución de 1853 en ese país, decía que el problema de los latinoamericanos, ya en esa época, a diferencia de los norteamericanos, nos comparaba con Estados Unidos, es que nosotros esperamos que el Estado nos resuelva todo, el gobierno. Nosotros no tenemos esa ética de pararnos sobre nuestros propios pies de la misma manera como la tienen culturas anglosajonas o nórdicas, si uno quiere, etc. Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad de que otro te resuelve los problemas, le abres la puerta a que venga un caudillo, un líder y diga, yo te resuelvo el problema. ¿Y cómo? Quitándole al que tiene más para regalarte a ti. Ahora, esto existe también en otras partes, no es que solo sea en América Latina. El problema es un fenómeno global. No, es global porque la naturaleza humana es igual en todas partes. Lo que ocurre es que hay menos rencor, menos, si uno quiere, odiosidad en el discurso público que se da en países desarrollados que lo que se da en los nuestros. Y también, como han logrado consolidar instituciones que garantizan altos niveles de libertad económica, son países ricos. Nosotros, como hemos fracasado en garantizar esas instituciones, en parte por esta ideología, porque hemos triunfado en medio construirlas y luego totalmente destruirlas. Sí. Pero como digo, es un problema ideológico y por eso es tan importante cambiar el discurso público para ir cambiando la mentalidad de la gente. ¿Cómo se cambiaría? Mira, es fundamental que los espacios de irradiación cultural, las universidades, las escuelas, los medios de comunicación y muchos otros transmitan el mensaje apropiado para que la gente piense bien y no piense mal. El problema es que cuando piensas mal y tienes a un grupo de personas muy grande pensando mal, tomamos decisiones políticas. ¿Cómo entenderíamos pensar mal? ¿Qué características habría? Pensar mal es esperar que el líder político te resuelva los problemas y no que cree una fascinación al paternalismo. El paternalismo, el demagogo que te va a prometer las cosas gratis y que celebra que le está dando gratis bonos a las personas o fertilizantes gratis en los campos y todo ese tipo de cosas que no se hacen, no es así como funciona en el mundo desarrollado, por muchos problemas que ellos también tienen y que uno puede criticar. Claro. No es la mentalidad de fondo. La mentalidad de fondo es que la gente se para sobre sus propios pies. Y eso es lo que otro pensador, Douglas North, Premio Nobel de Economía, llama instituciones informales, que son el conjunto de hábitos, de creencias, de valores, de costumbres que tenemos en las sociedades, ¿no es cierto? Y que hacen la diferencia entre el desarrollo, el éxito y el fracaso. Y él dice, América Latina fracasa porque no tiene las instituciones informales que tiene creencias, digamos, preliberales, por no decirles casi medievales. Yo diría que son preliberales en el sentido de que hay una concepción en América Latina, sobre todo muy arraigada en las élites intelectuales,
Yo escribí ese libro, El economista callejero, que se vende en México y le digo muy bien, ha sido bestseller en distintos países, ahora se publica en Estados Unidos, Alemania, en Polonia, en distintas partes, donde explico que el empresario es un benefactor social. Si sin empresarios no existiría nada, estaríamos muriéndonos de hambre. Es decir, todo lo que vemos, esta chaqueta, el micrófono que estoy usando, la comida que consumimos todos los días, la luz que tenemos, la electricidad, es el producto de empresarios que crearon unidades de negocio que hicieron posible que estas cosas se crearan, porque la pobreza es la situación natural del ser humano. Tú, cuando naces, 10.000 años atrás, no existía este edificio. Tú no vas al bosque y encuentras un iPhone. O sea, esas cosas hay que crearlas. Y por eso necesitamos empresarios. Y detrás de esas cosas hay muchas ideas que también tienen un valor. Innovación. E ideas que dan libertad. Todo parte aquí. Mira, cualquier cosa que la gente observe en su entorno, ¿no? Desde el desodorante que se ponen todos los días hasta el agua que reciben de las cañerías, alguien tuvo que pensarlo primero. Porque como digo, el árbol nadie tuvo que pensarlo. El árbol está ahí y los animales lo usan, todo lo vemos. Pero todo lo que es la civilización humana es un trabajo de creación de las potencias imaginativas de nuestra especie. Y hay gente que es mucho más exitosa en crear que otra. Y de hecho, son los responsables de que nosotros hoy día vivamos mejor que nunca antes. Son ese pequeño grupo de grandes genios, como Elon Musk, como Henry Ford en su momento, todos ellos... Como Fleming. Bueno, ahí están todos los científicos, pero claro, ¿qué ocurre? Que los científicos que hacen estos descubrimientos que son impresionantes y que no podemos salir adelante sin ellos, pero necesitan que eso se convierta en un producto de mercado. Claro. O sea, no basta con tener... Sé cuál es la ciencia para desarrollar la terapia para algún virus o la bacteria, digamos. Sí, haz una vacuna. Tienes que hacer la vacuna, pero entonces viene el empresario y dice, acá hay una oportunidad, invierto capital, la produzco en serie, desarrollo las máquinas, la puedo comercializar, le hago el marketing, etcétera. Y así es como la vacuna termina llegando a millones de personas y termina cayendo el precio, además. Y además el mercado ha demostrado ser la fuerza para las dos partes y para todos los movimientos. Pero a mí me gustaría, Axel, que nos dijeras a toda la gente que nos está viendo y sobre todo a los chavos, ¿no? Que están, digamos, creando una idea. Una frase que les pueda sembrar a la gente que nos está escuchando de por qué es tan importante la libertad y por qué es tan importante que nos alejemos de este paternalismo que tanto daño nos ha hecho. Básicamente porque el que cree en la libertad tiene fe en sí mismo, en que puede pararse sobre sus propios pies y salir adelante. Y entonces no está dependiendo de otra persona que lo gobierne, porque si tú no crees en ti mismo, no tienes fe en ti mismo, eso significa que no eres capaz de obedecerte a ti mismo, que no eres capaz de darte un plan de vida y por lo tanto otro te lo va a tener que dar. Y terminas convirtiéndote en un siervo de esa tercera persona. ¿A cambio de qué? De estar contento como un perro domesticado al cual le tiran de vez en cuando algo de comer y está ahí sin hacer absolutamente nada por sí mismo. Es mejor ser un lobo y arriesgarse y salir a cazar porque vives con dignidad y además te va a ir mucho mejor que ser un perrito faldero que está ahí aguachado en una casa sin ningún instinto vital que lo esté motivando. Filósofo, abogado, escritor, presidente de esta importantísima fundación para la prosperidad. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí en La Billetera con ideas que nos deben dar fuerza para Polar. Aquí a celebrar el éxito, mi Mau, y ustedes nos vemos la próxima semana y seguimos celebrando el éxito.